שלום חברים, בחלק הראשון אנחנו נצפה בשיעור של הרב לייטמן על מאמר י"א, שמעתי י"א, עניין גילה ברעדה בעבודה. המאמר נמצא Vamos a leer Shamati 11, ובמערכת הערבות. el asunto de la alegría con estremecimiento. Pueden encontrar el material de estudios en el botón de material de estudios. Es del octubre del 2021, escritos de Bala Sulam, alegría con estremecimiento. Tel Aviv 4. תודה רב. רב, בהתחלה של המאמר הוא כותב שהוא עושה. Buenos días, gracias Rab. Al principio del artículo dice que uno crea un hueco en los muros de la casa y luego debe despertar el temor. ¿Cuál es la diferencia en crear un vacío que hace por sí mismo y generar el temor? Suena como que está despertando algo que no tiene ningún control. Rab, mira, aprende esto de nuestro trabajo. Nosotros tenemos que construir, no una casa, pero la conexión entre nosotros y el Creador. Por lo tanto, para construir esta conexión necesitamos tanto el grosor y también la purificación, y precisamente de esta forma lo construimos. Es decir, para empezar está escrito esto. Cuando uno construye una casa y no tiene deficiencias en los muros de la casa, no tiene una casa. Tiene como un ladrillo, como un cubo. Nosotros, que queremos construir, también tenemos que estar preocupados para generar estas deficiencias. Por lo tanto, cuando nos conectamos en el grupo y caminamos el camino y estudiamos juntos, nosotros revelamos deficiencias el uno hacia el otro. Todo tipo de críticas despiertan en nuestros egos, en contra de los amigos. Esto nos rechaza, no lo queremos, etcétera, etcétera. Tenemos que entender que precisamente esas son las deficiencias que tenemos que tomar en cuenta. Y no, como escribe en otro artículo, es decir, no es como yo veo una deficiencia en el amigo, no, esas deficiencias están en mí. Y entonces yo necesito básicamente estar contento que yo tengo tales amigos y relaciones con ellos donde yo descubro mis propias deficiencias y por sobre estas yo puedo asumir o llegar, a un estado donde yo puedo complementarlo. Yo lo complemento, así es como yo avanzo, alumno. Suena como son dos grados diferentes. Típicamente cuando nosotros criticamos lo que es malo, lo que está incorrecto, no criticamos lo que es bueno. Rab, yo necesito criticar lo que no es bueno en mis propios ojos. En mis propios ojos. Y entonces, por sobre eso, yo tengo que realizar otra crítica. ¿En qué medida es que yo estoy complementando esa crítica que yo tenía con mis ojos, con mi ego? ¿Estoy acaso complementando esto con esa fuerza de otorgamiento, esa fuerza de Bina? Y entonces yo me elevo desde Malhut a Bina. Cuando yo lo complemento y cuando yo entiendo que lo que veo en los otros solamente es una imaginación, es imaginario, es una ilusión. Es decir, yo estoy viendo mis propias faltas, no las faltas del amigo, y entonces de esta forma yo avanzo. Yo pido corrección. Es decir, para poder ver al amigo en forma correcta. Y la corrección se encuentra en los crímenes, es decir, revelando este espesor, el aviud. Esto permanece y también hay una complementación, eso permanece. Entonces yo tengo la forma del parsuk, el aviud y el zekut, la purificación, ¿sí? Entonces, junto con esto, yo puedo avanzar al próximo grado.
así y así en adelante. Vamos a ir aprendiendo estas cosas lentamente, vamos a gradualmente abrir estas cosas. Una cosa final, dice el alumno, el temor, ¿esa es una fuerza que viene desde lo alto? ¿O eso es algo que la persona puede despertar? O bien, podemos despertar cualquier cosa. La pregunta es que, ¿de dónde viene? ¿Sí? Y esto siempre viene desde arriba. Turquía 4. Good morning, Ralph. Good morning, Berkeley. Buenos días, Ralph. Buenos días, Clima Mundial. Una pregunta de un amigo. ¿Acaso esta plegaria es la plegaria que se revela en la línea izquierda? Perdón, el temor, no la plegaria, el temor. El temor, yo no puedo decir que está en la línea izquierda. Depende. Depende en qué grado se encuentra la persona. El temor puede ser revelado de una persona que simplemente tiene miedo de avanzar, no sabe lo que le ocurrirá. Hay todo tipo de temores. Pueden ser estados psicológicos, por un lado, por el otro lado. Nosotros, repito, sí, nosotros estamos trabajando a través de la sociedad para promover a la sociedad hacia el Creador. Entonces aquí yo realmente, ¿cómo digo esto? Estoy protegiéndome a mí mismo de mis errores. No me puedo equivocar, porque si yo estoy preocupado por la sociedad, que la sociedad avance hacia el Creador, para que el Creador disfrute esto, y que la sociedad sea más y más unida, más consolidada, más conectada. Entonces, ese es todo mi trabajo. Y de esto yo aprenderé. Aprenderé lo que es la derecha, la izquierda y cómo avanzar. Lo que es importante aquí es que cuando yo descubro algo negativo, lo primero que yo hago es yo entiendo que revelo el mal en mí y en nadie más. Y el otro aquí, en relación a mí, es perfecto, completo como el Creador. Estoy hablando del trabajo interno de la persona. Y de esta forma, entonces, yo ya empiezo a corregirme a mí mismo. Latin 1, adelante, amigos. ¿Cómo es que la parte del texto que dice uno debe despertar el temor de no ser capaz de aspirar a otorgar, ¿cómo esa parte es opuesta al amor? Pareciera que es un estado deseable de alcanzar. No me queda claro, Rab. ¿Pudiera aclarar? Si tú no revelas algo negativo, entonces no tienes ninguna oportunidad de sobreponerte a ese negativo y llegar al positivo. Esto se llama que el amor cubre todos los crímenes. En otras palabras, si yo quiero llegar a esa plenitud, entonces necesito revelar cosas malas y estar contento por ellas, de igual forma como yo revelo cosas buenas, porque a raíz de las dos, se consiste en la realidad, se genera esta realidad. Así es. Y no hay ninguna preferencia, ¿sí?, entre el negativo y lo positivo, porque no puedes tener uno sin el otro. Lo explica aquí, es decir, no puedes comer algo a menos que le agregas un poco de sal, pimienta
diferentes cosas, porque sin esas especies, entonces la comida no es incomible, es decir, los animales comen comida así, pero nosotros no. Y esto nace porque nosotros pertenecemos a una raíz espiritual más alta. Alumno, esto es en el Shamati 34. El Shamati 34 habla sobre estas cosas. Bueno, léelo entonces, dice Rab. No está listo, dice el alumno, tal vez deberíamos de preparar esto y lo leemos. Rab, ok, bueno, prepáralo. A ver, un momento, tenemos muchas preguntas aquí. Ita 1. Buongiorno Rav. Il timore è timore del male o è il timore che non riesco a riconoscere e aderire a tutti gli ¿El temor viene de lo malo o el temor de que no tengo éxito en estar en adhesión con el Creador? Rav. Correcto, tienes razón. Latín 7, adelante amigos. Gracias Rav. ¿Cuándo me conecto con mis amigos? ¿Cuando construyo una carencia con ellos o cuando completo su carencia? ¿O es lo mismo? Repeat, please. Repite la pregunta, Miguel. Gracias, Rav. ¿Cuándo estoy en conexión con mis amigos? ¿Cuando yo complemento su carencia o cuando construimos juntos una carencia? No, esto depende totalmente de ti, Almata 2. Большое спасибо, что разрешили спросить. Скажите, вот по мере того, как мы учимся, и я понимаю, что мы чего-то достигаем, есть какие-то определенные надежды. En la medida en que nosotros estudiamos, yo me doy cuenta de que nosotros seguimos revelando y la persona tiene todo tipo de esperanzas y hay un momento donde la persona dice, yo logré algo, revelé algo, pero después de eso viene como desilusión. Yo veo que esos son simplemente medios de crecimiento a través de un grado, que a través de esta desilusión, que esta desilusión tiene un propósito, un rol. ¿Cómo podemos combinar eso con el amor y trabajar con eso de una forma beneficiosa? Rab. Los ascensos y los descensos siempre serán nuestro camino, ¿sí? Tenemos que acostumbrarnos a siempre estar en ascensos o descensos en una forma en que nos promuevan. Y el espíritu, es decir, nuestro humor, el humor, como yo me siento, no nos influye para nada. Rabash se apuntaba a sí mismo y decía que sufra, es decir, se separaba de su cuerpo, el cuerpo sentía algún tipo de mal humor o desilusión, pero él en sí mismo, para sí mismo, la parte del que anhelaba al Creador estaba por sobre esto, por lo tanto se dividía en dos y apuntaba y decía sobre esta parte que estaba desilusionada, decía que sufra. Trata de acostumbrarte a eso. Bueno. Bien. Ahora le vamos a preguntar de nuevo a las damas. Una pregunta de Chile, de la decena número 1. El temor espiritual es muy simple. Es cuando yo tengo miedo que yo no seré capaz de traerle contento al Creador. Es decir, ¿cómo le traigo contento al Creador? Al avanzar a mi decena hacia Él, avanzar mi decena hacia el Creador. Eso, si yo trato de hacerlo, y es algo interno, ¿sí? Es en la mente, en el corazón, si yo pienso en esto, si me preocupo por eso, si
yo se lo empujo hacia el Creador. Entonces esto justamente, básicamente, es mi trabajo espiritual. A través de esto, yo ciertamente le estoy trayendo contento. Bueno, tenemos algunas preguntas más. ¿Qué podemos hacer? Hebrew 10. De acuerdo a lo que aprendimos ahora, parece que la actitud está muy equivocada, porque cuando una persona tiene miedo de perder ese temor que logró, no se entendió la pregunta. Rav, ese es el ego, falta de conexión y otorgamiento. Si yo puedo otorgar, entonces yo estoy por sobre mis sensaciones, sentimientos corporales. Y yo anhelo solamente estar en una disposición espiritual. Alumno, entonces no tener miedo de perder lo que uno tiene. Rav, no puedes estar en miedo. Tienes que perder esas cosas y luego atraer esta fuerza de corrección. PT2. Rav, para completar esta pregunta que vino de Latín 1, si una persona tiene un deseo de recibir egoísta, empieza a sentir temor, un deseo de otorgar, un anhelo por el otorgamiento. Entonces, ¿por qué esto es en contraste al amor? Es decir, va en la misma dirección, ¿no? Rav, tal vez sí, pero estamos hablando sobre algo diferente aquí. Cuando la persona descubre cosas negativas en el que ama, yo doy un ejemplo de nuestro mundo, de nuestra vida, ¿sí? Que nosotros nos conectamos, queremos conocernos más y más, por lo tanto tenemos que estar listos a descubrir todo tipo de cosas negativas. Y entonces tenemos que saber que el amor cubrirá todos los crímenes, que si la meta es importante y todas esas cosas que se van apareciendo en el camino, yo tengo que elevarme por sobre ellas para poder entonces llegar a nuestra meta común. Otra pregunta, PT2. Sí, adelante. Si la decena ahora está criticando su avance, entonces, ¿qué exactamente deberíamos de criticar? ¿Qué es lo que deberíamos de criticar? ¿Qué es lo que no deberíamos de criticar? Rav. Nosotros, en primer lugar, criticamos la cosa más importante. ¿Acaso si es que yo estoy preocupado de promover la decena hacia el Creador? Eso es. Si es que yo estoy avanzando, empujando a esta decena, todos juntos, hacia el Creador. Esto básicamente es nuestro trabajo de Creador. Ese es el trabajo espiritual. Hay pequeñas adiciones, pero estas adiciones vendrán por sobre este trabajo. Alumno. Entonces, alumno, por favor, adelante. No entendí la pregunta. Se interrumpieron los dos, por favor. ¿Acaso la decena puede evaluar o chequear si está avanzando? ¿O esto es solamente una crítica individual? Rav. No, tú todavía no puedes medirlo, pero vendrá el tiempo cuando podrás empezar a medir de acuerdo al nivel de Aviut y Zakut y la pantalla y todo tipo de cosas, sí. Quiero también preguntar, por favor, usted nos dijo más que una vez, evalúen lo que les falta, lo que necesitan y eleven esto como una deficiencia común al Creador. No se entendió. No estamos hablando de esto ahora, estamos hablando de que cada uno tiene que estar preocupado de cómo él empuja la decena hacia el Creador. Solamente de esta forma, no mezcles las cosas. Tenemos suficientes confusiones. Latin 3, adelante, amigos. Hola, maestro. Hola, amigos de Clima Mundial. Maestro, nuestro trabajo espiritual usted ha dicho que es hacer que la decena avance, pero hay una línea delgada que a veces podemos hacer acciones pensando que hacemos avanzar a la decena, pero a lo mejor estamos haciendo lo opuesto. ¿Qué nos puede aconsejar para que realmente
podamos hacer una misvá, podamos hacer esto que usted nos recomienda de hacer avanzar a la decena hacia la espiritualidad. Gracias, Rav. Eso es de lo que estamos hablando ahora. Hemos estado hablando de esto durante la última hora, que yo debo estar preocupado de cómo yo promuevo la decena hacia el Creador. Es decir, debo cuidarlos, debo preocuparme por ellos. Eso es lo primero. Número dos, en este trabajo, yo me veo solamente como el operador, el que los promueve. Y yo, en mí mismo, para mí mismo, yo no cuento. En la medida en que yo trabajo más y más en esto, entonces más yo entro a ese trabajo de otorgamiento. No hay otra expresión del trabajo de otorgamiento de parte del individuo al Creador, sino cuando el individuo presenta al Creador la decena, cuando el Creador puede otorgarles a ellos. Y entonces el Creador recibe placer de otorgarle a la decena recibe placer de avanzar hacia el Creador, y el individuo recibe el placer de acercar las dos cosas, el Creador y el grupo. Mientras tanto, él en sí ni siquiera piensa en sí mismo, no se toma en cuenta excepto como el operador, el generador de esto. Bueno, tenemos otro artículo, ¿no? Tal vez deberíamos de olvidarnos de esto. Hay muchos escrutinios aquí, ¿sí? PT 31. ¿Qué es lo que una persona pierde si no está apuntada hacia el otorgamiento? ¿De qué debe temer? ¿Qué es lo que pierde? Una persona que no tiene miedo o no tiene temor, si no tiene temor de estar para otorgar, significa que no está apuntando al grupo, al Creador, no está apuntando a la humanidad, al Creador. Es lo que el Creador quiere. Si no lo está haciendo, entonces no lo está haciendo. Entonces, él está simplemente viviendo por fuera de la espiritualidad. La espiritualidad significa que nos estamos dirigiendo, estamos devolviéndonos al sistema de Adam Harishon. Cada alma debe estar preocupada por llevar de vuelta el sistema con el Creador. Porque cuando nosotros estamos hablando sobre un individuo en la decena, nosotros necesitamos cumplir nuestras operaciones, nuestros actos hacia el Creador. Es decir, cada uno en la decena es el trabajo del hombre. Entonces, si no realizamos acciones hacia el Creador, entonces también perdemos en el grado corporal, también perdemos Rab, también, sí. Eso también está claro, eso también es un resultado. No ocurre inmediatamente o en paralelo, pero no nos preocupa tanto eso. Bueno, PT 27. Buenos días, Rav. ¿Qué son las acciones a través de las cuales el amigo empuja a los amigos hacia el Creador? ¿Son acciones físicas? Nos ayuda en cualquier forma posible, dice Rav, en cualquier forma posible conectarse entre ellos y ser dirigido hacia el Creador. Yo no tengo nada más que decir. Ashdod 10. Rav, nosotros avanzamos al caminar, ¿sí? Esto es a través del amor y el temor. ¿Qué significa tomar un salto en la espiritualidad, Rav? Yo no sé. Hay tales casos en el camino, pero no están en nuestras manos. PT 32. Rav, nosotros aprendemos en otros lugares que hay diferentes tipos de temor, el temor espiritual. ¿Acaso podemos convertir este temor corporal en ese temor correcto, en el que estamos hablando ahora? Rav, sí. Sí, tenemos
que profundizar en esto y entender de dónde viene esto y por qué. Y ese temor adquiere esta característica espiritual correcta. ¿Qué es este grado que se llama amor en el trabajo entre nosotros? El amor hay amor en diferentes niveles. También aprendemos esto de los artículos de Shamati. Y tenemos que lograr esto. El amor por el lado bueno, el amor por el lado malo, el amor absoluto, el amor completo, el amor infinito. Hay todo tipo de grados en el amor y vamos a lograr esto, vamos a revelar esto. Las etapas generales hacia el amor es lo que estamos aprendiendo ahora. Es cuando yo estoy preocupado por mi pequeña sociedad, que ellos avancen hacia el Creador y que el Creador quiera aceptarlos. Max 6. Спасибо, учитель. Вот по примеру Рабаша пусть страдает. Вот эгоизм очень легко определить, если мы Muchas gracias, maestro. De acuerdo a lo que escribe, lo que dijo, perdón, lo que decía Rabash, que sufra. Es muy fácil entender. No lo entiendo, dice Rab, no lo entiendo. ¿Puede usted acercarse al micrófono y hablar claramente, por favor? Alumno. Да, вот по примеру Рабаша, когда Disculpe. страдает. Sí, dice Rab, alumno. De acuerdo al ejemplo de Rabash, él dice, deja que sufra el cuerpo. Ahí es muy fácil chequear que es el ego que está sufriendo, pero cuando yo estoy contento, ¿cómo puedo determinar que es la felicidad que viene del ego o viene la alegría del otorgamiento? Rab, eso también es difícil. Es difícil para nosotros entenderlo también. ¿Acaso es egoísta o no? En el amor, ¿aquí quién estoy amando? ¿A mí mismo o al otro? Entonces, el amor para el otro necesita pasar a través del odio hacia el otro. Es decir, cuando yo me elevo por sobre el odio del otro, yo llego al amor, pero es el verdadero amor. El amor del cual habla la sabiduría de la Kabbalah. Porque nosotros no podemos amar al Creador, es una fuerza de otorgamiento. Si otorga sobre mí, bueno, eso es otro cuento. Pero si yo tengo que amar esa fuerza de otorgamiento, es imposible. Es oscuridad para mí, no luz, como está escrito en el Zohar. ¿Por qué es que necesitas la luz espiritual? Es oscuridad, no luz. Por eso, nosotros necesitamos prepararnos en cualidades de otorgamiento por adelantado. Y entonces seremos capaces de avanzar hacia la revelación del Creador. Si no, entonces nos parecerá algo terrible. Porque está en oposición a nuestras cualidades. Bueno, vamos a avanzar hacia esto poco a poco. Ok, última, Tel Aviv 3. Rab, ¿debería la persona desarrollar el temor hacia el Creador o también hacia las criaturas? Rab, no, solamente hacia el Creador, A raíz de esto, él se relaciona a las criaturas. Vamos a Kiev. Да, дорогой Раф, вот возвращаясь к этому примеру с Рабашем, а что значит тут вы сказали, он отделял свое «я» от Devolviendo a este ejemplo de Rabash, ¿qué significa cuando usted dijo que él era capaz de distinguir entre sí mismo y dividirse entre el sí mismo y el ego? Su cuerpo, perdón. Rab, yo no sé, no te puedo decir eso. Trata de llegar a estas cosas. Él estaba en la fuerza de otorgamiento. Y él hablaba sobre la fuerza de la recepción que aparecía en él. Él decía sobre esto, deja que sufra. Y también su cuerpo corporal que sufra. Así es. PT3. Sí, el amor. ¿Cómo podemos aplicar el amor sobre todos los crímenes en relación a todo tipo de otros compromisos externos, de llegar a una reunión, de tomar parte
¿Qué es lo que debemos cubrir con amor y qué es lo que deberíamos de exigir del amigo? Rav, no exigir de los otros solamente, pero que el grupo esté de acuerdo a sostener esas condiciones necesarias, que sin ellas no avanzamos, no nos acercamos hacia la espiritualidad. Por lo tanto, aquí sí necesitamos. No entendí la pregunta, tal vez, por favor. Este principio, el amor cubre todos los crímenes, con respecto a acciones externas, compromiso, responsabilidades en términos de la participación, y cada uno del grupo debe poder expresarse hacia la externa. No hay que decir solamente el amor cubre los crímenes, y de hecho yo cubro estas cosas también, Rafa. Bueno, tú realmente tienes que cubrir todo con amor. Yo no entendí. Alumno, esa es la pregunta. Muchas veces no está claro. ¿Dónde yo debería decirle a los amigos, no participaste en la clase de resumen, no llegaste a la clase ni el resumen, estabas aquí ni allá? ¿Qué? La decena debe decir eso, no yo, por supuesto. La decena debe decirle al amigo, esto debe exigir de él, ¿sí? Esto, o bien hay que simplemente no verlo y cubrirlo con amor, no está una cosa o la otra. Raf, básicamente yo tengo que aceptar cualquier cosa que el amigo hace en la forma correcta, como algo bueno y correcto. Yo no estoy entendiendo tu pregunta. Es decir, el amor cubre todos los crímenes. ¿Qué significa esto? Alumno, bueno, si no participa en una forma buena y correcta, entonces, Rav, entonces hay reglas en la decena que tenemos que seguir. Entonces, ¿qué significa el amor cubre todos los crímenes? En tal situación con una persona no está participando, Rav, no, y él no participa, entonces no es un amigo. Un amigo es alguien que está continuando con nosotros, está avanzando con nosotros hacia las correcciones. Y nosotros sentimos una crítica de uno sobre el otro, por lo tanto, sobre esta crítica lo cubrimos con amor. Pero si no está participando, entonces no es un amigo. Un amigo, Javer, viene de la palabra Jibur, conexión. Si alguien no viene a conexiones con nosotros, entonces es como que no está en la decena. ¿De qué hay que hablar aquí? Sí, dice el alumno, pero todas las decenas tenemos a los amigos. ¿Cómo trabajamos con ellos? Bueno, por eso aquí son nuestras decenas, cada decena. Todas estas decenas son impotentes. ¿Qué significa que el amor cubre todos los crímenes en tal estado? Rap, no lo cubres con amor. ¿Cómo puedo amarlo si no es mi amigo? Yo no me puedo conectar con él. Estamos hablando solamente de diferentes formas. Cuando nos sentimos maneras o formas de comportamiento, porque son comportamientos diferentes de los nuestros. Ita 3. Buongiorno Rav, quello che vedo nel mondo sembra andare più veloce di ciò che succede in decina. Lo que yo veo en el mundo, me parece que esto debe avanzar en la persona mucho más rápido que la decena. Me parece que todos los días el mundo se está distanciando del propósito de la creación. Entonces, podemos usar esto para despertar temor entre nosotros. Sí, yo hablo de esto mucho, yo creo. Tenemos que ver cómo la gente, el mundo, se están cayendo un día tras otro, están cayendo más y más, y cuánto ellos necesitan corrección, como ellos mismos están ahora hablando sobre los cambios que deben ocurrir, no saben cómo o qué. Y nosotros tenemos que ver cómo, sin embargo, les damos más y más información sobre lo que está ocurriendo en el mundo y por qué está ocurriendo en el mundo. La razón es solamente una.
Todo lo que nosotros vemos en la realidad, toda la humanidad es una proyección de nosotros mismos, internamente, desde nosotros mismos. Eso es lo que aprendemos en la percepción de la realidad. Por lo tanto, el mundo no cambiará para lo mejor hasta que empecemos a corregirnos a nosotros mismos, que nosotros seamos mejores. Y este deterioro se acelerará más y más hasta que no podemos escaparla. Oportunidad de tener éxito a menos que empecemos a cambiar al hombre. Por lo tanto, solamente tenemos que ayudar a la gente que entiendan que todo depende de la corrección del hombre. Y ese es un gran problema. Woman Info. Sí, Rav, una pregunta de Sochi, en Moscú 18. ¿Cómo es que el miedo determina la cualidad de la plegaria? El miedo, dice Rav, lo determina esta cualidad de la plegaria porque esta contiene ambas partes, la positiva y la negativa, la deficiencia y el llenado. Por lo tanto, hasta el grado en el que nosotros escruticemos ambos, izquierda y derecha, en consecuencia, podemos activarlos en la plegaria y así recibir la respuesta. Nuestra plegaria debe precisamente incluir precisamente la deficiencia y la gratitud, y de esta forma nos complementamos a nosotros mismos. Bueno, señor, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Podemos pasar a Shamati 12 o continuando con el prefacio, Rav? Vamos a preguntar, Shamati número 12 o el prefacio. Por favor, a votar. Preguntas. ¿Ellos quieren Shamati? Sí. Bueno, Shamati número 12. Bueno, entonces vamos a leer Shamati 12, la esencia del trabajo del hombre. La esencia del trabajo del hombre debe ser cómo llegar a sentir el sabor y otorgar contento a su creador, puesto que todo lo que uno hace para sí mismo lo mueve o lo quita del creador debido a la disparidad de forma. Opuestamente, si uno actúa para beneficiar al creador, incluso si es el acto más pequeño, aún así se le considera un mandamiento. Por lo tanto, el trabajo primario de uno, el esfuerzo, debe ser adquirir la fuerza de encontrar el sabor y el otorgamiento, el cual es a través de reducir la fuerza que siente el sabor y autorrecepción. Entonces, uno despacio adquiere el sabor del otorgamiento. De nuevo. Vamos a leerlo de nuevo. Shamati 12, la esencia del trabajo de la persona. La esencia del trabajo de la persona debe ser cómo llegar a sentir el sabor, el otorgar contento a su creador, puesto que todo lo que uno hace para sí mismo lo aleja del creador debido a la disparidad de forma. Opuestamente, si uno actúa para beneficiar al creador, incluso si es el acto más pequeño, aún así se le considera un mandamiento. Por lo tanto, el esfuerzo primario que debe realizar uno es adquirir la fuerza para sentir el sabor en el otorgamiento, que es a través de reducir la fuerza que siente sabor y autorrecepción. Entonces, uno despacio adquiere el sabor del otorgamiento. Preguntas.
No, léelo de nuevo. Una vez más, Shamati 12, la esencia del trabajo del hombre. La esencia del trabajo del hombre debe ser cómo llegar a sentir el sabor en el otorgar contento a su creador, puesto que todo lo que uno hace para sí mismo lo aleja del creador debido a la disparidad de forma. Opuestamente, si uno actúa para beneficiar al creador, incluso si es el acto más pequeño, aún así se le considera una misma, un mandamiento. Por lo tanto, el esfuerzo principal de uno debe ser adquirir la fuerza de sentir el sabor en el otorgamiento, que es a través de reducir la forma que siente sabor en la autorrecepción. Entonces, uno despacio adquiere el sabor en el otorgamiento. Rav, questo io già da tanto tempo che cerco di lavorare con quella forza che mi spinge a ricevere per me stesso. Quindi io vorrei veramente Yo quiero trabajar con esta fuerza, Rav, que me empuja a recibir para mí mismo, y realmente quiero utilizar esta fuerza para darle a los demás. Entonces, ¿qué puedo hacer para reducir esa fuerza que siente sabor en la recepción propia, intercambiarla por el sabor del otorgamiento? Non mi escuché bien la pregunta. Vedo che questa forza è forte dentro di me e quindi potrebbe essere utilizzata a favore degli altri e non al fine di beneficiare me stesso. Yo creo que esta fuerza es muy fuerte en mí y quiero utilizarla para el bien de los demás y no para mí mismo. Bueno, si tú tratas de alcanzar a través de una acción cierto resultado, tienes que hacer el escrutinio. Si esta acción está ocurriendo apropiadamente. Vamos a ver de nuevo. La esencia del trabajo del hombre debe saber cómo llegar a sentir sabor en otorgarle a su creador. ¿Por qué? Porque todo lo que uno hace para sí mismo lo aleja del creador debido a la disparidad de forma. Opuestamente, si uno actúa para beneficiar al creador, incluso si es el acto más pequeño, más insignificante, aún así se le considera una misma, un precepto. O sea, cualquier cosa que nos acerque al creador se le considera una misma. Cualquier cosa que nos aleje del creador se le llama una transgresión, porque nuestra meta es alcanzar la adhesión. Por lo tanto, el esfuerzo principal de uno debe ser adquirir la fuerza para sentir el sabor en el otorgamiento, que es a través de reducir la fuerza que le hace sentir gusto en la recepción propia, y uno despacio adquiere poco a poco el sabor por otorgar. Esto significa, dice Rav, que la persona tiene que tratar de disminuir el placer de la recepción. ¿Cómo? Es incapaz. Y mientras más avanza, se vuelve más y más, más atraída a la fuerza de recepción, al placer, porque cualquiera que sea más grande que su amigo, su inclinación es mayor. Solamente tiene que tratar con ello, estar atraído hacia ello, estar por encima de ello. Eso es todo. No se trata de que estos sabores se vayan a ir o que la persona no desee estos sabores, estos placeres. No, seguro que los va a querer más y más, pero sabe de dónde viene. Entonces, puede enfrentarlos.
Todos los análisis están en la cabeza y entonces de luego al corazón, pasan al corazón. Entonces la persona avanza a disminuir ese deseo de recibir, avanza en la habilidad y alcanza más y más sabor en el deseo de otorgar. Y de nuevo, no es al hablar hacia uno mismo, tratar de otorgar al Creador a través del grupo. Y van a empezar a recibir la luz que reforma y esto es lo que los va a cambiar. Eso es todo. No tenemos otro trabajo además de este. Hagámoslo primero en la decena. Moscú 6. Как я проверяю себя в том, что действительно выполняю действия отдачи, а не заблуждаюсь? ¿Cómo me checo a mí mismo esto de que yo estoy realizando acciones de otorgamiento realmente y no cayendo de nuevo? Rab, si lo haces por el bien de la decena del grupo, puedes verlo prácticamente. No hay pensamientos, aquí son acciones. Haz el esfuerzo de conectarte más con ellos, de ayudarlos más, una forma más efectiva de aprender, tomar parte. Trata de hacer eso y luego vas a ver qué tanto tu trabajo es correcto. Vas a empezar a obtener las respuestas correctas de arriba como resultado de ello. O sea, en tus emociones, pensamientos e incluso en tu fuerza vas a empezar a tener respuesta. Sigue la pregunta. ¿Tiene que haber aquí un acuerdo con toda la decena? ¿Ese es el criterio, Rab? No, dice Rab. Si tú quieres otorgar a la sociedad, nosotros vamos a una lección en vivo con Rab. Vamos a una lección grabada, prefacio a la sabiduría de la Kabbalah. Pueden encontrar el material de estudios en Arbut, prefacio a la sabiduría de la Kabbalah.